Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Parte 2. Esta es la segunda parte de la historia. El enlace a la primera parte está en la descripción de este video. Disfrute viéndolo. Mali no había cambiado con los años y seguía siendo un lugar al que ninguna persona en su sano juicio iría si no era un cliente habitual. Dejé mi chaqueta en el coche, saqué la parte inferior de la camisa de mis pantalones y entré al bar. Mi camisa se enganchó en la culata de mi pistola y me aseguré de que se viera tal como quería. El bar estaba vacío, excepto por el viejo y desaliñado camarero y Jack. Podría haberme ahorrado el dramatismo con mi pistola, así que volví a poner la parte inferior de la camisa sobre la Glock. Pedí una cerveza y pedí una botella porque no usaría una cerveza de barril de Mollis para lavar mi camioneta, podría terminar de oxidar los guardabarros. Dejé 5 en la barra, agarré mi cerveza y me uní a Jack en su mesa. Le expliqué mi razonamiento sin mencionar nombres y le dije a Jack que mirara a su alrededor. Sería bueno saber si quien le hizo el trabajo a la mujer era solo un vagabundo o un trabajador por contrato. Averigua que puedes averiguar y llámame. No hay límite de tiempo para esto, Jack, pero me gustaría algo más pronto que tarde. Está bien, pero no sé qué puedo encontrar, protestó Jack. No me gustan las cosas duras ni las que requieren mucha fuerza. Jack, sabes algo sobre todo lo que sucede en esta ciudad, así que no me des esa excusa. Parte de la información que me has dado ha hecho que tus competidores se vayan por mucho tiempo, así que es hora de cobrar la revancha. Me levanté y dejé mi tarjeta sobre la mesa. Ese es mi nuevo número. Llámame. Una noche más sin Abby, pensé. Al día siguiente por la noche volvería y podría enseñarle la casa. Mi móvil interrumpió mi hilo de pensamientos. Acero mate. Hola Steel, soy Jack. Tengo información para ti. Eso fue rápido. Sí, bueno, cuanto antes ponga distancia entre nosotros, mejor. Dudó unos segundos. Descubrí que un tipo llamado W. A. Thornton y su equipo trabajaron con un tipo llamado Hamilton y una mujer llamada Robinson. Supongo que, por lo que me contaste, son las personas de las que hablaste. Son ellos, respondí. ¿Cómo se enteró de lo de Thornton y qué le hace pensar que él es el hombre indicado? Ya sabes cómo es esto, un amigo de un amigo tiene una relación de amistad. Parece que Thornton y sus muchachos estaban tratando de impresionar a otro tipo en un bar del Capitolio. Este otro tipo trabaja para Vito Saie, ya sabes, el jefe de la familia mafiosa aquí en St. Louis. Parece que Thornton está tratando de ascender en el mundo. Estaba alardeando de que recibió $100,000 por los 2 trabajos. ¿Cuántos son en su tripulación? Hay otros 2 tipos, pero con él es con quien tendrás que lidiar. Jack dudó y agregó, no te quiero mucho, Steel, pero siempre has sido sincero conmigo, así que te lo voy a advertir, por lo que he escuchado, este WY es una maleta llena de locura. Muy bien, gracias Jack. Si tu información es correcta, estaremos a mano. No te molestaré más. Bien. Lo único que hago es meterme en problemas cuando estoy contigo, Steel. Nos vemos por ahí. Ahora tenía una dirección hacia la que ir. Al menos tenía un nombre. De camino a casa, dejé atrás a WY y pensé en lo sorprendida que estaría Abby con la casa. Solo esperaba que le gustara el lugar tanto como a mí. ¿Por qué estamos en este vecindario?, preguntó Abby, desconcertada. Se había tomado 2 días libres después de regresar de su viaje de negocios. Abby dijo que ya habían tenido suficiente de su tiempo por un par de días. A los 2 nos gustan las casas antiguas, así que pensé que podríamos visitar algunas de ellas, respondí. Además, es un lindo día de primavera y ninguno de los 2 sale lo suficiente al sol. El recorrido consistió en conducir por las calles del barrio de Compton Heights en St. Louis. En un tiempo, esta zona era el lugar ideal para construir una casa si eras un hombre de negocios o político exitoso y rico de la ciudad. Muchas de las casas habían sido construidas y poseídas por magnates del ferrocarril, magnates y propietarios de barcos fluviales. Se habían formado otras zonas con casas caras, pero pocas rivalizaban con los grandes y majestuosos edificios de Compton Heights.
Al girar hacia Longfellow Boulevard, reduje la velocidad de mi Corvette y señalé algunas de las casas clásicas. Al detenernos en la calle, observamos un edificio especialmente impresionante. La hermosa casa antigua estaba construida con piedra blanca tallada en un acantilado, que en ese momento estaba a unas 50 millas río arriba del Mississippi desde St. Louis. Ahora el acantilado estaba cerca de uno de los suburbios de la ciudad. Tenía un garaje construido con la misma piedra que había sido una gran cochera en su época. El garaje estaba ubicado en la parte trasera de la propiedad de casi un acre y el camino de entrada pasaba por un amplio porche cubierto. Antiguamente, los invitados podían bajar de sus carruajes, evitando el mal tiempo al usar esta entrada a la casa. «Esa sí que es bonita», dije. Abby asintió mientras observaba la fachada de piedra de la casa y la entrada de caoba tallada con 2 puertas. «Veámosla más de cerca», sugerí, y conduje el Corvette por el camino de entrada a través del porche de entrada hasta el patio trasero. Aparqué frente a la cochera. «Matt, ¿qué estás haciendo?», preguntó Abby. «Estoy segura de que al dueño no le agradará que un extraño entre en su jardín. He oído que el dueño es un buen tipo. No le importará». Salí del coche y ayudé a Abby a salir también. «Echemos un vistazo más de cerca», dije, mientras me dirigía hacia la casa. Abby se contuvo y yo empecé a reír. «Supongo que ya te he estado molestando bastante, Abby. Compré esta casa para nosotros. Tiene 6 habitaciones, 4 baños y 5.899 pies cuadrados. Hay mucho trabajo por hacer, pero podemos vivir en mi apartamento durante los 5 o 6 meses que llevará la renovación y modernización». Hice una pausa mientras ella procesaba la idea. «Eso es, si te gusta el lugar, por supuesto. Si no, podemos arreglarlo, ponerlo a la venta y buscar otra casa». Abby me abrazó fuerte. «Ni se te ocurra pensar en vender nuestra casa. Entremos». El resto del día, primero la guié por su nueva casa y luego ella me guió por las habitaciones de la casa, señalando las cosas que necesitaban ser reparadas o agregadas. Solo la creciente oscuridad a medida que se ponía el sol detuvo nuestra exploración. Me había olvidado de conectar los servicios públicos, un descuido que corregí a la mañana siguiente. Después de pedir algunos favores, conectaron la electricidad y el agua el mismo día que lo solicité. Abby y yo pudimos continuar con nuestra inspección y toma de notas hasta casi la medianoche del día siguiente. Luego comenzó el trabajo de encontrar al contratista adecuado para hacer el trabajo en la casa. Finalmente, nos decidimos por una empresa de padre e hijo, ya que parecían tener la misma visión que nosotros. Aparte de algunas sugerencias, mi papel en el resto del proceso consistió en firmar cheques. Insistí, y Abby me dejó hacer lo que quería, en que el estudio fuera mi santuario. «¿Tus amigos en los bajos fondos encontraron algo?», preguntó Abby. Me estaba preparando para salir a buscar información de otros contactos sobre W. A. Thornton y una posible conexión con Jonathan Robinson. «Sí, lo hicieron, pero tengo que ver a algunos otros para obtener más información». No mencioné a propósito al asesino a sueldo que estaba buscando. Abby tenía tendencia a preocuparse demasiado. «Estaré en casa alrededor de la 1, no me esperes despierta». La besé, salí del apartamento y me subí a mi fiel camioneta. En algunos de los lugares a los que iba, no quería conducir mi Cadillac o mi Corvette, ninguno de los dos duraría ni 5 minutos estacionado en la calle. Mi primera noche de investigación no dio buenos resultados. Decidí esperar otra noche y, si no conseguía nada, probaría otra cosa. No sabía qué más, pero lo intentaría en cuanto se me ocurriera. La noche siguiente, a medianoche, salí del bar de mala muerte que se encuentra en el extremo de Lindell, en la ciudad, y me dirigí hacia mi camioneta. Cuando comencé a abrir la puerta, vi en el reflejo de la ventanilla del lado del conductor a alguien que se acercaba detrás de mí y se detenía. El hombre salió del auto y comenzó a caminar hacia mí. Me di la vuelta y el hombre se detuvo en seco a unos 6 metros de distancia. Era de estatura y peso promedio, con cabello oscuro, no podía distinguir el color porque estaba oscuro y había pocas farolas alrededor. Vestía jeans oscuros y una sudadera con las mangas cortadas. Lo único notable en él era el revólver que sostenía junto a su pierna.
Otro hombre salió del asiento del pasajero y se acercó al lugar donde se había detenido su amigo. «Sube al auto», ordenó el que portaba el arma, haciendo un gesto con su arma. Sacudí la cabeza y lentamente me quité la chaqueta del costado derecho, dejando ver la Glock que llevaba en la cadera. «Vamos, amigo», dijo el segundo hombre. «Será mejor que lo hagas, Jasper te disparará». «No le importa». «Cállate, Boyd», le ordenó Jasper. «Sube al auto, Steele». «No te lo voy a decir otra vez». «Qué bien», respondí. «Ahora nos conocemos y podemos hablar como caballeros». Jasper se quedó perplejo al ver que no parecía tener miedo de él ni de su arma. Se giró para mirar a Boyd y, cuando lo hizo, puse mi mano derecha sobre la culata de mi pistola. Boyd sacó su propio revólver de su cinturón. «¿Quién es tu jefe?», pregunté. «Lo sabrás pronto. Súbete al coche. Si no, le haremos una visita a esa chica con la que andas». Jasper empezó a levantar su arma, pero vio que tenía la mano en la mía y se detuvo cuando estaba a punto de apuntarme. «No voy a ir contigo, Jasper, y cometiste un error al insultar a mi chica. No dejo que pasen cosas así». Lo vi tensarse y añadí: «Parece que llevas una 38, un revólver. Puede que dispares el primer tiro antes de que pueda sacarla, pero incluso si me alcanzas, lo más probable es que no me mates». Boyd y Jasper se miraron de nuevo. «Llevo una Glock .45 semiautomática con gatillo sensible. Antes de que puedas disparar por segunda vez, te dispararé 2 veces a ti y quizás 2 más al bueno de Boyd. Así que, citando a Harry el sucio, ¿te sientes afortunado, idiota?». Supongo que pensaron que estaba mintiendo o tal vez se sintieron afortunados. Ambos levantaron sus armas para disparar. Como detective, nunca había practicado para desenfundar rápidamente, pero esa noche fui lo suficientemente rápido. Jasper disparó una vez, que pasó por encima de mi cabeza, pero no tuvo la oportunidad de disparar una segunda vez. Boyd no disparó ni una sola vez. 2 disparos rápidos, llamados el doble toque, alcanzaron a Jasper en el hombro y en la pierna. Otro disparo derribó a Boyd. Había aprendido el doble toque de Jacob Tully, un ex sargento de artillería de los Marines de los Estados Unidos que había sido instructor en el campo de tiro de la policía cuando yo era detective. Ni Jasper ni Boyd morirían, aunque desearían haberlo hecho. Con una rápida atención médica, sobrevivirían a nuestro pequeño encuentro. Me acerqué a los hombres, pateé sus pistolas fuera de su alcance y me agaché. «Están bastante heridos», les dije. Saqué mi teléfono y lo sostuve en un lugar donde pudieran verlo. «¿Quieren que llame a una ambulancia?». Jasper gimió y dijo: «Vamos, Steele, consíguenos ayuda. Me estoy desangrando. Dime quién te envió y haré la llamada». Jasper negó con la cabeza. «Está bien, el hospital más cercano está a 10 cuadras al norte, pero no creo que puedas llegar». «Me quedaré aquí», dije, dando 2 pasos hacia mi camioneta. «W.A. Thornton era el indicado», dijo Jasper. Asentí con la cabeza y él agregó: «W.Y. me dijo que dejara de hacer preguntas sobre ese tipo, Hamilton y la señora Robinson». Jasper asintió. «Su jefe le dijo que pusiera fin a su intromisión intrusiva», dijo. Lo escuché y tuve que preguntar: «¿W.Y.? ¿Qué quieres decir? ¿Quién es el jefe?». «Un imbécil rico. No sé su nombre, pero oí que W.Y. lo llamaba Robinson». «Te pillé», pensé. «Ahora te voy a encerrar». «Está bien, Jasper, llamaré una ambulancia». Tuve suerte de obtener la información de Jasper antes de que entrara en estado de shock. Marqué el 911, denuncié el tiroteo y solicité una ambulancia para los secuestradores. A continuación, llamé a Frank. «¿Te gusta esperar hasta que me duerma para llamarte, Matt?», dijo Frank con voz ronca. «Acabo de disparar a 2 tipos afuera del bar. Estaban tratando de secuestrarme». «Ya llamé al 911, respondió Frank, el sueño había desaparecido. «No digas nada hasta que llegue». Llegó la policía y dejé mi Glock sobre el capó de mi camioneta mientras el coche patrulla se acercaba.
No quería que me dispararan, y sobre todo no quería que un policía demasiado ansioso me disparara por error. Los paramédicos fueron los siguientes en llegar a la escena y llamaron a una segunda ambulancia unos 10 minutos después de que llegaran los médicos. Mientras atendían a los hombres, un coche de policía sin distintivo se detuvo detrás del coche de los secuestradores. Frank llegó a buen ritmo, pensé. ¿Estás bien?, preguntó Frank. ¿Qué pasó? Señalé a los dos que estaban siendo atendidos por los paramédicos. Esos dos me pidieron que los acompañara. Rechacé su invitación y se sintieron ofendidos por mi rechazo a su hospitalidad. Vamos, Matt, tómatelo en serio. Lo digo en serio. El grandullón, Jasper, me dijo que me subiera a su coche. Dijo que su jefe quería verme y luego me amenazó con esa pistola. Señalé el sobre con las pruebas que sostenía el primer patrullero que llegó al lugar. Les di una oportunidad, pero pensaron que eran mejores de lo que son. El patrullero también tiene la pistola del otro tipo. ¿Quién es su jefe?, preguntó Frank. Sacudí la cabeza. Matt, te conozco. Apuesto mi sueldo a que los convenciste de que te dieran su nombre. Negué con la cabeza otra vez, negándome a responder. Sabes tan bien como yo que ahora que están recibiendo tratamiento médico, se quedarán callados. Déjame en paz. Te lo haré saber cuando pueda, Frank. Si te lo digo, tendrás que ir a investigar y eso solo servirá para advertir al tipo. Se escapará o contratará un abogado y ustedes no obtendrán nada. A mi manera, tenemos una oportunidad de encerrar a este tipo. Puse mi mano sobre el hombro de Frank. Prometo que te avisaré tan pronto como puedas hacer un arresto y que se cumpla. Antes de que Frank pudiera seguir discutiendo conmigo, otro coche de policía sin distintivo se detuvo detrás del suyo. Sabía que Frank sería el detective principal del caso, pero como se trataba de un tiroteo, el comandante de guardia también se vería involucrado. No podía creer quién era el comandante cuando salió del coche. Esta noche no puede mejorar, pensé mientras veía al capitán Joe Harper acercarse a nosotros. Harper fue la causa de que perdiera mi matrimonio y mi trabajo. Dios mío, cómo han caído los poderosos, dije mientras Harper se acercaba a donde Frank y yo estábamos hablando. Como capitán, debes estar en la lista negra de alguien si tienes que salir a medianoche a cubrir un tiroteo. Se negó a responderme e interrogó al policía que había llegado primero al lugar y luego habló con Frank. Después de hablar con ellos durante unos minutos, Harper se volvió hacia mí. ¿Qué hiciste, Steele? Se lo dije al policía. Se lo dije al detective Wen y no volveré a hablar hasta que llegue mi abogado. Todavía me odias, ¿verdad, Steele? No quiero desanimarte, Harper, pero no he pensado en ti más de 1 o 2 veces en los últimos 5 años. No eres lo suficientemente importante como para recordarte u odiarte. Pusiste a esos hombres en el hospital, protestó Harper mientras yo comenzaba a alejarme. Fácilmente podrían haber sido bolsas para cadáveres. Le respondí, ahora, a menos que me arresten y me acusen, me voy a casa. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi camioneta, notando el agujero de bala en el borde superior de la puerta. Jasper no era tan malo como pensaba, me dije. Me sorprendió ver a Abby durmiendo en mi sofá cuando llegué a mi apartamento. Al parecer, me había estado esperando despierta y no llegó. Me quité las botas y me coloqué detrás de ella. Se despertó un poco. Me quedé dormida, dijo con voz aturdida. Lo siento. Te prepararé un café y me contarás cómo te fue esta noche. Te lo diré por la mañana, respondí, acercándola a mí. Vuelve a dormir. Te amo, dijo Abby y se acurrucó más cerca de mí. Su respiración se volvió más profunda y, unos minutos después, yo también me quedé dormida. Después del desayuno de la mañana siguiente, Abby nos sirvió café. ¿Qué está pasando por esa mente perversa que tienes, Matt? Has estado mirando la pared durante un par de minutos. Voy a pedirte que hagas algo que sé que no te va a gustar, pero te lo pido y, por favor, no me des problemas por ello. Me miró durante un par de segundos y luego asintió para que continuara. Está bien, lo haré. Dime qué quieres y por qué. Así. Así de fácil.
Abby extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Sé que nunca harías nada que me hiciera daño, así que sí, así de simple. ¿Qué está pasando? Respiré profundamente y continué. Sabes que he estado investigando a Jonathan Robinson. Esperé a que asintiera y continué. Anoche, 2 hombres me apuntaron con armas e intentaron hacerme subir a su auto. Dijeron que su jefe quería verme y que, si no lo hacía, me agarrarían para obligarme a hacer lo que ellos quisieran. ¿Qué les pasó? Preguntó Abby con una sonrisa sombría. Sé que no te gusta que te amenacen o que te digan lo que tienes que hacer, y apuesto a que te pusiste como loca cuando me amenazaron. Están en el hospital, al menos creo que sobrevivieron. Les conseguí ayuda médica. Tomé un sorbo de café. De todos modos, creo que su jefe les dijo que dijeran eso, y supongo que se trata de un tipo serio. Así que me gustaría que visitaras a tus padres un rato hasta que esto termine. Sus padres vivían en Eminence, una pequeña ciudad del centro-sur de Missouri, una comunidad agrícola que había desarrollado una economía turística gracias al río Jack's Fork que pasaba por la parte sur de la ciudad. La zona estaba en el corazón de los Ozarks, con colinas cubiertas de árboles y arroyos de aguas cristalinas alimentados por manantiales. Abby empezó a discutir, pero la interrumpí. Tienes vacaciones en el trabajo. Incluso amenazaste con tomarlas cuando volvieras de este último viaje. A tus padres les encantaría verte. Siempre te ha gustado la vida en el campo y te mereces un descanso. Tomé su mano. Básicamente, no me preocuparé por ti si estás con tu papá. Esperé y, después de varios segundos que parecieron minutos, Abby se inclinó sobre la mesa y me besó. Déjame hacer las maletas y me iré esta mañana, dijo. Después de meter una maleta en el coche, Abby hizo un gesto con la mano y emprendió el viaje de 3 horas hasta la casa de sus padres. Al volver a mi oficina, llamé a Frank. Esta vez parecía estar completamente despierto. ¿Te cansas de perturbar mi sueño, Matt? Pensé que te daría un respiro. Frank, escucha, tengo información que deberías saber. No creo que puedas hacer nada, pero quería que supieras a qué me refiero. Frank perdió el tono de broma y dijo, dime qué tienes. Algunas cosas ya las sabes, pero otras son nuevas para ti. Sabes que seguía a la señora Robinson a petición de su marido. Ella se reunió con George Hamilton para almorzar y cenar 1 o 2 veces, nada inapropiado, pero de todos modos se reunió con el tipo. Se lo dije a su marido y, en las semanas siguientes, parecieron haberlo solucionado. ¿Y luego?, preguntó Frank. Luego, Hamilton murió en un accidente náutico y, unas semanas después, la señora Robinson también murió. Sí, me llamaste por eso, respondió Frank. Te dije que algo no cuadraba y tenía razón. Un amigo mío descubrió que Cynthia tenía todo el dinero y que estaba planeando divorciarse de Robinson. Si el divorcio se hubiera llevado a cabo, él se habría convertido en un hombre pobre. Empecé a hacer preguntas a través de otro de mis informantes, y me dijo que un tipo llamado W. A. Thornton estaba alardeando por la ciudad de haber cometido el asesinato de Hamilton y Cynthia. Uno de esos 2 de anoche dijo que Thornton les ordenó que vinieran a buscarme y me llevaran a Thornton. Como sabes, decidí no ir con ellos. ¿Cuánto más sabes, Matt? Sé quién es el jefe de Thornton y creo que sé dónde puedo encontrarlo. Déjanos encargarnos de ello, dijo Frank, con un tono casi de orden. No pueden hacerlo, Frank. No pueden ir a donde yo voy y hacer algo bueno. Así que voy a hablar con Thornton y conseguir que admita quién es su jefe, y luego iré improvisando. Pero Thornton amenazó a Abby, y nadie hace eso. Si él y su jefe se ponen blandos, te llamaré. ¿Y si no se lo toman con calma? Esa es la cuestión, ¿no es así, Frank? Te llamaré lo antes posible. Mate. Colgué sin contestarle. Abriana's Deli es una tienda de sándwiches y café en la esquina de Shaw Avenue y la calle de servicio junto al paso elevado de Kings Highway, en el corazón del histórico barrio italiano llamado The Hill. En los días anteriores a la corrección política, la zona se conocía como The Hill. La tienda de delicatessen está en la misma cuadra que Razzis, así que la conocía bien.
Abrianas es famoso por dos razones: sus sándwiches y su café italiano espeso y oscuro son los mejores de St. Louis. La otra razón, aunque no la conoce el público en general, es que Abrianas es la oficina de trabajo de Vito Siller. Vito es el jefe de la mafia o jefe criminal de St. Louis. Es un estudio de contrastes. Vito dirige una organización que está involucrada en la mayoría de las actividades delictivas de la ciudad. El juego, la usura y algunos sindicatos son aspectos de su imperio. En lo único en lo que no tiene nada que ver es con el tráfico de sustancias ilegales. Vito siempre ha sentido que las sustancias ilegales son una plaga para la gente y los niños de su barrio. La gente va a jugar, la gente va a excederse y va a necesitar ayuda, y los trabajadores necesitan estar protegidos de los ricos dueños de negocios, explicó Vito sobre sus operaciones. Yo también podría beneficiarme de sus deseos y necesidades. En contraste, Vito es alguien que haría casi cualquier cosa para ayudar a su gente de The Hill. Hacía donaciones semanales a la iglesia de St. Ambrose y donaciones especiales al fondo de construcción. Si una viuda necesitaba ayuda, Vito la ayudaba. Si una esposa necesitaba ayuda económica para sus hijos porque su marido bebía o se gastaba el sueldo en juegos de azar, Vito le prestaba ayuda y hablaba con el marido. Tras una conversación con uno de los hombres de Vito, el marido comprendía rápidamente la gravedad de la situación. Pensé en todo lo que sabía sobre Vito Siller mientras entraba en Abrianas. Era temprano en la noche, pero él ya estaba dando la bienvenida a una gran mesa de madera en la esquina trasera de la tienda de delicatessen y me dirigí hacia él. Vito tenía a dos de sus hombres sentados con él. Pensé que no eran tan grandes como un autobús, sino más bien como camiones de basura. Había otro hombre sentado en una mesa cercana a solo unos pasos de Vito, Rudy Cassidy. Vito no era del todo de la vieja escuela. Contrataba a cualquiera que pudiera y quisiera hacer el trabajo que necesitaba, sin importar si era italiano o no. Rudy era un hombre así. Vito necesitaba a alguien en quien confiar para que le cuidara las espaldas, así que contrató al sobrino de un amigo de toda la vida. Rudy era más que un simple guardaespaldas, era conocido como un tirador, y sus funciones eran exactamente lo que su título significaba. Rudy parecía somnoliento, hundido en su silla, pero sus ojos se movían de un lado a otro y no se perdían nada. Rudy y yo nos habíamos cruzado cuando yo estaba investigando a su jefe unos años antes. Habíamos bailado el uno alrededor del otro sin llegar a una confrontación real, tratándonos con respeto, de un profesional a otro. Le hice un gesto con la cabeza a Rudy y me coloqué frente a Vito. Me gustaría hablar con usted, señor Siller, si tiene tiempo, dije respetuosamente. No le tenía miedo a Vito, pero no había necesidad de provocarlo. Me miró durante varios segundos y pensé que le iba a decir a uno de los hombres que me echara. En cambio, señaló la silla que estaba frente a él. No te he visto desde que trataste de acusarme de juego hace unos años. ¿Qué quieres, Steele? Si mal no recuerdo, no pudimos conseguir las pruebas para arrestarte, eras demasiado inteligente para nosotros. Algunos habrían inventado pruebas solo para encarcelarme, respondió Vito. Podría haberlo hecho, pero quería arrestarte según mis reglas y quería que tu arresto se mantuviera. Si hubiera hecho cualquier otra cosa, podrías haber salido libre. La sonrisa se desvaneció cuando dije, quiero hablar con un chico que frecuenta la taberna Hardcase. ¿Por qué vienes a mí? Le sonreí a Vito. Vamos, señor Siller. Todos los policías de la ciudad saben que usted dirige la mayoría de los lugares de la zona sur, y Hardcase es uno de ellos. Si no es el propietario, tiene una participación mayoritaria en el lugar. No quiero problemas con usted ni con sus hombres. Asentí con la cabeza hacia los dos hombres y luego hacia Rudy. Este tipo ha estado alardeando ante su gerente, Sammy Hans, sobre un trabajo que hizo. Está tratando de impresionar a Sammy y conseguirle trabajo a usted. ¿Quién es este idiota? El término jamoque era un insulto que significaba idiota o tonto. Vito era lo suficientemente de la vieja escuela como para creer que no se debía hablar de trabajo fuera de la familia. Un tipo llamado W. A. Thornton. Sé que nunca ha trabajado para ti, pero el único lugar donde puedo ponerme en contacto con él es en Hardcase. ¿Cuál es su interés en este Thornton?
Un hombre me contrató para conseguir información y, por eso, contrató a Thornton para eliminar a 2 personas. Quiero a Thornton y quiero a su jefe. Vito me miró fijamente durante lo que pareció un largo rato y luego asintió. Steele, siempre fuiste sincero conmigo y siempre me trataste con respeto, incluso cuando intentabas atraparme. Adelante, habla con Thornton. Llamaré a Sammy y se lo diré, siempre y cuando no molestes a ninguno de los nuestros y no interfieras con nuestro negocio si te quedas fuera de esto. Me puse de pie, asentí con la cabeza en señal de agradecimiento y me di la vuelta para irme, pero Rudy se interpuso en mi camino. Si necesitas ayuda, Steele, llámame. No me gusta que nadie intente quitarme mi trabajo, dijo con una sonrisa sombría. Sacudí la cabeza y respondí, gracias, Rudy, pero lo puedo hacer yo. Seguí hacia mi camioneta, pensando que realmente no quería que Vito y Rudy se enojaran conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cuándo puedo volver a casa?, preguntó Abby, con voz angustiada y esperanzada a la vez. Eran apenas las 8 de la noche después de salir de casa de Abriana y de mi reunión con Vito, así que llamé a Abby a casa de sus padres. Estoy bien, cariño. En cuanto a volver a casa, creo que en 3 o 4 días más será suficiente. Cuando esto termine, tomaré un autobús para ir a ver a tus padres y pasaremos unos días navegando por Jack's Fork, explorando la zona y tal vez pescando. Me encantaría, pero ¿por qué no vienes ahora? Deja que el Detective Wentz y la policía se encarguen de esos hombres. Frank no tiene nada en qué basarse. Esos 2 que me atacaron no van a ceder ante su jefe porque lo único que enfrentan son cargos de agresión. Si los acusaran de cómplices del asesinato de Cynthia o Hamilton, él podría tener influencia para hacerlos hablar. Matt, empezó a decir Abby, pero la interrumpí. Llamaré a Frank y le contaré casi todo lo que sé y lo que voy a hacer. Si se le ocurre algo, seguiré su ejemplo. Hice una pausa y añadí, tendré cuidado, muchacha, te lo prometo. Durante el resto de la llamada, hablamos de las cosas que haríamos cuando bajara a reunirme con ella. A las 9, llamé a Frank Wentz. Él respondió, ¿te desperté? Si no lo hice, puedo llamarte más tarde. Algunas personas tienen cruces que llevar, respondió. Supongo que eres mía, aunque no sé qué pecado cometí para tener que cargar contigo. Se rió de su propio ingenio. ¿Qué necesitas, Matt? Me gustaría hablar con Jasper. ¿Te refieres al tipo que intentó secuestrarte? Se niegan a hablar y dijeron que se arriesgarán en los tribunales. ¿Por qué quieres hablar con ellos? Ven conmigo, Frank. Voy a armar un caso de doble asesinato. ¿Te refieres al caso de Hamilton y la señora Robinson que has estado siguiendo? ¿Cuándo vas a renunciar a eso? Frank, ya te dije que hay algo extraño en el asesinato de la señora Robinson, y eso me hace pensar que Hamilton también fue un éxito. Hubo silencio en la línea durante casi 10 segundos antes de que Frank respondiera, está bien, mañana a las 9 de la mañana habrá celdas de reserva para el Distrito 16. Matt, será mejor que estés seguro de ti mismo porque al jefe no le va a gustar que hagas ruido. ¿Por qué deberíamos ayudarte?, preguntó Jasper. Sí, ¿por qué?, añadió Boyd. Cállate, Boyd, ordenó Jasper y luego se volvió hacia mí. ¿Por qué deberíamos ayudarte, Steele? Tú eres la razón por la que estamos aquí. Estábamos en lo que se consideraba una sala de prisión en el Hospital St. Alexius, que estaba cerca del Distrito 16 en el sur de St. Louis. Había 3 hospitales, St. Alexius, Barnes Jewish y Christian, que tenían una sala de prisión de algún tipo. La enfermera acababa de irse después de advertirnos que no alteráramos a sus pacientes. Jasper y Boyd habían sido llevados a St. Alexius después de que los paramédicos los trataran porque era el más cercano al lugar donde había disparado a los 2 posibles secuestradores. Solo necesito que ustedes 2 testifiquen contra su jefe, W. A. Thornton. El rostro de Jasper se iluminó cuando se le ocurrió una idea. ¿Puedes sacarnos de esto? Esto se refería a los cargos que se iban a presentar contra él y Boyd. No puedo hacerlo, respondí, sacudiendo la cabeza. Por lo que he oído, los van a acusar de asalto con arma letal, intento de secuestro e intento de asesinato.
Son cargos graves que la policía no les permitirá pasar por alto. Entonces, ¿por qué deberíamos ayudarte?, repitió Jasper. Lo que puedo hacer es asegurarme de que estés protegido mientras estés detenido, o todo lo protegido que puedas. ¿Conoces a Vito Siller? No esperé a que respondiera. Bueno, no está contento con Thornton, y si ayudas a encerrarlo, estoy bastante seguro de que el señor Siller hará correr la voz de que tiene su protección. Eso te daría mucha influencia en la prisión, y la mayoría de la gente te dejaría en paz. Si no me ayudas, solo serás carne fresca por la que los demás se pelearán. A mí me parece bien, dijo Boyd, sin esperar la respuesta de Jasper. ¿Qué quieres que hagamos? Dígale al fiscal del distrito lo que dijo Thornton sobre Robinson cuando le ordenó que viniera a buscarme. Eso es todo. Asentí y añadí, simplemente di lo que dijo, no lo adornes. ¿Adornarlo?, preguntó Boyd. No inventes nada. Di la verdad. Si lo haces, hablaré con el fiscal del distrito y tal vez reduzca los cargos gracias a tu cooperación. También hablaré con el señor Siller y eso definitivamente hará que tu tiempo en la cárcel sea más llevadero. Llamé a Frank a la habitación del hospital. Estos chicos han decidido que es su deber cívico cooperar, así que tienen algo que decir. Tómales declaración y comunícate con el fiscal del distrito. Miré a Jasper y Boyd. Asegúrense de decirle que estos muchachos están tratando de hacer lo correcto. Frank sacó su teléfono móvil y empezó a hacer llamadas. Salí de la habitación, caminé por el pasillo y salí. Mientras me alejaba en mi camioneta, vi a Frank saludándome con la mano antes de que saliera del estacionamiento. Caminó rápidamente hacia donde me había detenido, se apoyó en mi puerta y dijo, esos dos implicaron a W. A. Thornton por ordenar el secuestro y por el asesinato de Cynthia Robinson. Diablos, incluso dijeron que Thornton estaba involucrado en la muerte de Hamilton. ¿Cómo lograste que esos tipos se presentaran? Les dije simplemente que Rudy Cassidy se enojaría con ellos. Les mencioné que el señor Siller los ayudaría cuando fueran a prisión y que yo conseguiría que los pusiera bajo su protección. ¿Crees que lo hará? Quiero decir, él no conoce a estos tipos. No lo sabe, pero sí conoce y respeta a Rudy y no quiere que se meta en problemas por alguien como Thornton. Creo que convencerá a Rudy de que se aleje para que yo pueda llegar a Thornton. Además, al señor Siller no le hace gracia que Thornton se jacte de trabajar para él, así que creo que Vito hará lo que le pida, no por esos dos, sino para mantener a Rudy alejado de los problemas. Frank miró hacia otro lado durante unos segundos. Sabes que tengo que arrestar a Thornton y tú no puedes involucrarte. Lo sé. Como policía, tienes que intentarlo, pero no puedes entrar en los lugares donde él suele pasar el rato sin avisarle. La gente de allí sabe que eres policía y Thornton pasará a la clandestinidad. Me detuve y miré a Frank por un momento. Déjame entrar solo. Tú y los chicos esperan afuera. Te llamaré cuando sepa que está allí. Lo entiendo, pero ¿por qué quieres enfrentarte a él tú mismo? Frank parecía desconcertado y preocupado. No estarás pensando en tomar la justicia por tu mano, ¿verdad? Sacudí la cabeza y respondí, Thornton puede implicar al hombre que lo contrató, Robinson. Ese es el que quiero. Dudo que podamos lograr que Thornton sea condenado solo por Jasper y Boyd, comentó Frank. Un buen abogado defensor podría argumentar que su testimonio es, en el mejor de los casos, un rumor. El caso es circunstancial. Tal vez, pero tal vez consiga que Thornton crea que tenemos las pruebas para encerrarlo, tal vez incluso por mucho tiempo. Puse el camión en marcha, le hice un gesto con la mano y le dije, te llamaré cuando lo encuentre. Conduje hasta mi casa. Pasarían varias horas antes de que buscara a Thornton. La Harkes Tavern era un espacio grande, estrecho y largo, de no más de 30 pies de ancho, que se extendía 70 pies hasta la pared del fondo. Había mesas pequeñas a lo largo de una pared y, al otro lado de un pasillo de 6 pies de ancho, había una barra abierta al frente con taburetes para los clientes que ocupaba casi toda la longitud del lugar. En el otro extremo del lugar había un espacio amplio con aproximadamente 5 mesas más grandes. Llamé a Frank a las 8 de la noche y él y 3 patrulleros me estaban esperando frente al edificio.
Mi sugerencia había funcionado. Frank estaba vestido de manera diferente a cuando trabajaba, con una bonita chaqueta deportiva, una camisa de rayas y jeans de vestir, lo que lo hacía parecer un tipo normal que había salido a tomar una copa. Le hice señas para que viniera conmigo, ya que no parecía un policía, y los 3 patrulleros deberían esperar afuera. Al entrar en el hard case, reconocí al hombre corpulento que estaba al final de la barra como W. A. Thornton por 2 razones. Coincidía con las descripciones que Jasper y Boyd me habían dado, y se estaba inclinando para hablar con Sammy Hans, el gerente de la taberna. Sammy trabajaba para el señor Siller, y W.Y. estaba tratando de convencerlo de por qué Vito debería contratarlo. Le señalé a Frank donde estaba W.Y. y caminamos hasta el final de la barra, donde estaban W.Y. y Sammy. «Déjame invitarte a una bebida, W.Y., le ofrecí, haciendo un gesto al camarero. «Te conozco», dijo W.Y., inflándose como para impresionarme o intimidarme. «Todavía no, pero lo harás», respondí. El camarero dejó la nueva bebida de W.Y. Cogí su vaso viejo, vacié el hielo y los restos de la bebida en el fregadero que había detrás de la barra y coloqué el vaso en un sobre de plástico transparente para pruebas como los que utiliza la policía. Le entregué la bolsa a Frank, que la firmó y anotó la hora y la fecha en el reverso. «Hola Sammy, soy Matt Steele. Déjanos un poco de espacio, por favor». El señor Siller llamó y dijo que entrarías, luego Sammy se dio vuelta y caminó hasta el final de la habitación hacia una puerta que decía oficina. «No eres muy inteligente, W.Y. Alardear de que puedes atacar a la gente y realizar otras actividades ilegales no es prudente cuando no sabes quién puede estar escuchando». «¿Y qué pasa si hablo?», dijo W.Y., tomando un sorbo de su nueva bebida. «No pueden arrestarme por hablar». «No necesariamente, grandullón», respondí. «A Jasper y Boyd no les hace gracia que los hayas dejado pudrirse en la cárcel, así que se pusieron manos a la obra y nos hablaron de Robinson y de los trabajos que hiciste para él. No es nada. Es su palabra contra la mía. Un buen abogado conseguirá que se desestime el caso». W.Y. se puso de pie. «Ya terminé de hablar contigo, idiota. Ahora apártate de mi camino». Se acercó a mí y, cuando no me moví, me dio un golpe en la cabeza. Una regla de la lucha es no dejarse expuesto a un contraataque. Me acerqué al puño de W.Y. y le di un rápido puñetazo en lo profundo de las costillas, donde termina el esternón. Un golpe fuerte en el plexo solar puede incapacitar incluso al tipo más duro. Mi puño bien colocado expulsó el aire de los pulmones de W.Y., paralizando su diafragma durante unos segundos. Se inclinó, tratando de recuperar el aliento, justo el resultado que yo esperaba. Me eché a un lado la chaqueta para que se viera mi Glock y puse la mano en la culata de la pistola. «Oye, W.Y., he oído hablar de lo duro que eres». «Bueno, yo también soy un poco duro». «Solo estamos charlando de forma amistosa», continué. «¿Por qué no te quedas un rato?» W.Y. miró mi pistola desde su posición inclinada y luego me miró a los ojos. Volvió a subirse a su taburete a mi lado. Frank gruñó, demostrando que no estaba contento con mi exhibición del arma. «Es más que tu palabra contra la de Jasper y Boyd. Verás, había huellas dactilares en el incendio de Hamilton y en la consola del auto de Cynthia Robinson. Las huellas no estaban en el sistema, pero, señalé la bolsa de pruebas. Apuesto a que las huellas en ese vidrio coincidirán». Me giré ligeramente sin apartar la vista de W.Y. y dije, «Este es el Detective Wentz de la policía de St. Louis. Está aquí, entre otras cosas, para mantener la cadena de evidencias de sus huellas dactilares. No pueden tomarme las huellas dactilares a menos que me arresten y me acusen», protestó W.Y. «No tienes nada de qué acusarme». «Te equivocas, amigo mío. Ese vaso es propiedad pública porque lo apartaste, así que podemos usarlo. Además, tus muchachos te dejaron caer una moneda de 10 centavos, lo que le da al Detective Wentz motivos suficientes para interrogarte». W.Y. miró a Frank. «Entonces, adelante, llévame contigo». «Está bien», dijo Frank, poniéndose de pie y sacando sus esposas. Se las puso a W.Y. y dijo, «W. A. Thornton,
te buscan para interrogarte en relación con los asesinatos de George Hamilton y Cynthia Robinson. Tienes derecho a un abogado. Terminó de leerle a WY sus derechos. Ahora, WY, tenemos un trato para ti, dije. Entre que tus muchachos te den la espalda y estas huellas dactilares, señalé el vaso de WY. Vas a pagar por matar a Hamilton y Cynthia Robinson. Lo mucho que pagues depende de ti. ¿Qué quieres decir con qué tan mal? Preguntó WY, con un tono menos arrogante. Testifique que Robinson lo contrató y le pagó para que matara a Hamilton y a su esposa. El detective Wentz y yo le informaremos al fiscal del distrito cómo cooperaron y le conseguiremos un trato. ¿Qué clase de trato? Te vas a caer, WY. Estoy bastante seguro de que el detective y yo podemos lograr que el fiscal del distrito retire la pena de muerte de la mesa. Seguirás en la cárcel durante mucho tiempo, pero al menos estarás vivo. Miré a WY. ¿Qué dices? Ahora fue el turno de WY de mirarnos a Frank y a mí. Después de unos segundos que parecieron mucho más largos, respondió, creo que esperaré y hablaré con mi abogado. Frank asintió y usó su radio para llamar a los agentes que esperaban afuera para que entraran. Observamos cómo los oficiales llevaban al sospechoso a un coche patrulla. Llevarían a WY a la central de registros en la jefatura de policía en el centro de la ciudad, en la calle 9. Frank tendría que ir a la sede y hacer el papeleo del arresto. Me dio un codazo cuando llegamos a su coche. ¿Te das cuenta de que, en cuanto Thornton se reúna con su abogado, le pedirá el informe de las huellas dactilares? Dijo Frank con voz exasperada. Y no tendremos nada que darle. Thornton saldrá libre y yo tendré suerte de no tener que volver a patrullar a pie. Matt, soy demasiado viejo para volver a eso. No es cierto, respondí, sacudiendo la cabeza. Lo consulté con un amigo abogado que trabaja para Markham y Sylvester. ¿Te refieres a esa firma de defensa penal tan costosa? Asentí. Mi amigo quiere permanecer en el anonimato. Dijo que tenemos que acusar a Thornton y que luego el fiscal del distrito tiene que conseguir que el gran jurado lo acuse y designe un fiscal antes de que tengamos que entregar las pruebas. No lo acusen. Simplemente manténgalo detenido para interrogarlo durante 48 horas. ¿De qué serviría eso? No puedo fabricar pruebas y lo único que tenemos es la declaración de Jasper y Boyd. Puedes interrogar a Thornton en presencia de su abogado, pero sigue mi ejemplo, respondí con una sonrisa. Lo atraparemos. Estoy seguro de ello. Frank colocó una gran grabadora digital sobre la mesa y la encendió. Estábamos en una sala de interrogatorios del edificio de la central de registro de la policía. En la época anterior a la corrección política, se la llamaba simplemente sala de interrogatorios. Para que conste en acta, soy el detective Frank Wentz de la policía de St. Louis y grabaré esta entrevista. También está presente el sospechoso, W. A. Thornton, dijo Frank, señalándolo. Por favor, identifíquese para que conste en acta, abogado. El abogado Philip Stone, de la oficina del defensor público, representa al señor Thornton, dijo Frank. Gracias, señor Stone. Mirándome, agregó, también está presente Matt Steele, consultor de este caso para el Departamento de Policía de St. Louis. Señor Thornton, usted es sospechoso de los asesinatos del señor George Hamilton y la señora Cynthia Robinson. ¿Tiene algo que le gustaría decir en este momento? Antes de que Stone pudiera responder, WY dijo, pruébalo. Se reclinó en su silla, colocó sus manos esposadas sobre la mesa frente a él, luciendo sin miedo y satisfecho de sí mismo. El teléfono celular de Frank sonó, lo que indicaba que tenía un mensaje de texto. Echó un vistazo al mensaje, se puso de pie y dijo, disculpe, levantando el teléfono. Es algo que tengo que atender. Vuelvo enseguida. Se acercó, apagó la grabadora y salió de la habitación. Ahora era mi turno de presionar a WY. Te tenemos cubierto desde todos los ángulos, WY, le dije. Cuando lleguen los resultados de la prueba de huellas dactilares, te ubicarán en la escena de ambos asesinatos. Miré a WY, luego a su abogado y luego a WY. A menos, por supuesto,
que seas inocente, le dije. Pero ambos sabemos que ese no es el caso. Por supuesto, esperamos que nos entregue cualquier prueba exculpatoria que tenga, interrumpió Stone antes de que pudiera continuar. De hecho, me gustaría ver esa prueba antes de que continúe hablando con mi cliente. Se reclinó, luciendo satisfecho consigo mismo. No soy abogado, respondí, pero creo que como el señor Thornton no ha sido acusado ni procesado, el Estado no está obligado a darle los resultados de la investigación. No ha sido acusado. Entonces, ¿por qué está en la cárcel? Trajimos al señor Thornton para interrogarlo, respondió Frank mientras volvía a entrar en la habitación, acompañado de una joven bien vestida, alta y delgada. Habría sido una gran distracción si la situación no hubiera sido tan grave. Frank presionó un botón y volvió a encender la grabadora. WY, si decides decir la verdad, ganarás una buena recompensa. Me volví hacia Frank y le dije, Detective Wentz, por favor, dígale a nuestro concursante que ganará. Soy la fiscal adjunta Geraldine Sire, dijo, y le acercó una silla a la fiscal, que se sentó frente a WY y su abogado. Si nos hace una declaración sobre su participación y la persona o personas que lo contrataron, ella hablará personalmente con la fiscal en su nombre. Frank suspiró y añadió, vas a caer, WY. Más vale que te lo pongas lo más fácil posible. Stone tiró del brazo de WY y se inclinaron juntos para hablar. Después de varios minutos, Stone miró a Sier y Frank. Tienen que sacar la pena de muerte de la mesa, luego mi cliente hará una declaración. El fiscal Sier esperó unos 15 segundos antes de responder. Estaba seguro de que a WY le pareció que habían pasado más. Si el señor Thornton es sincero y franco, la fiscalía no pedirá la pena de muerte. Stone le susurró algo a WY y se volvió hacia Sier, quien continuó, una sentencia de cadena perpetua o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años es muy probable y aceptable. Miré a la ayudante de campo Sier, tratando de captar su atención. Geraldine, o Jarre como la llamaba, y yo habíamos trabajado juntos varias veces cuando todavía era detective de primera clase de la policía de St. Louis. Éramos amigos, y por eso le había pedido que participara en nuestra pequeña operación. Su declaración fue un poco menos de lo que esperaba, quería que ejerciera más presión sobre WY. Supuse que tenía reglas que debía seguir y, hasta el momento, no se había pasado de la raya. No le habíamos contado oficialmente a Jarre sobre el incidente con el vaso de bebida de Thornton, así que técnicamente tampoco habíamos cruzado ningún límite. Yo no tenía las mismas restricciones, y como era yo quien hablaba en el bar, Frank había vuelto la cabeza. Todos se quedaron en silencio por un rato y luego Frank dijo, Thornton. WY se dio la vuelta y dejó de hablar con su abogado y dijo, bien, ¿qué quieres saber? ¿Asesinaste a George Hamilton y Cynthia Robinson? Preguntó Jarre. Y si fue así, ¿por qué? WY recibió un asentimiento de su abogado y respondió, sí, los hice a ambos. El marido. Ante la mirada de Jarre, continuó, un tipo llamado Robinson me contrató para que los eliminara. Me pagó $100,000 por hacerlo. ¿Será Jonathan Robinson, el marido de Cynthia Robinson? Preguntó Jarre. WY asintió. Es necesaria una respuesta verbal, señor Thornton. Sí, ese es el tipo. ¿Dijo por qué los quería muertos? Al principio, WY negó con la cabeza. Al ver la expresión del rostro de Jarre, recordó sus instrucciones y respondió, no, solo dijo que las hiciéramos ambas. Primero, Hamilton y, unas semanas después, la esposa. ¿Cómo los asesinaste? Ese tipo de Hamilton tenía un barco que mantenía en el lago Bolton. Desconecté la bomba de aire que mantiene la, ¿cómo se llama? Ah, sí, la sentina, libre de vapores de gasolina. Luego raspé el aislamiento de los cables de arranque y, cuando giró la llave, se produjo una chispa que encendió los vapores de gasolina. El barco explotó mientras el tipo estaba sentado detrás del volante. Yo lo observaba desde lo alto del banco de tierra sobre el puerto deportivo. Ya sabes, en caso de que no funcionara, podía bajar y terminar el trabajo. ¿Qué pasa con Cynthia Robinson?
La secuestraba cuando salía de una de esas tiendas elegantes de Frontenac. Llevaba los brazos llenos de paquetes y le costaba meterlos en el coche. Me acerqué sigilosamente por detrás y la dejé inconsciente. La señora Robinson fue brutalmente golpeada, intervino Frank. No cayó al suelo la primera vez que la golpeé, y eso me enfureció, admitió W.Y. De todos modos, después de dejarla inconsciente, la arrojé hacia el lado del pasajero y conduje por debajo del puente este. Luego le disparé. ¿Dónde le disparaste y qué tipo de arma usaste? Jerry estaba reuniendo toda la información para asegurarse de que no hubiera forma de que W.Y. pudiera escapar del trato. Usé una pistola calibre 22 con silenciador y le disparé en la nuca. Me preocupó que 2 personas inocentes a las que conocía habían sido asesinadas debido a la información que le había dado a Robinson y que habían muerto de forma tan brutal. Lo que más me molestó fue la total falta de remordimiento de W.Y. y la forma desapasionada en que describió sus acciones. De hecho, parecía casi orgulloso de lo que había hecho. Jarry miró a Frank y luego a mí para ver si teníamos más preguntas. Negamos con la cabeza. Volviéndose hacia W.Y., dijo, señor Thornton, la oficina del fiscal del distrito respetará el acuerdo que hicimos debido a los hechos que nos ha proporcionado esta noche y debido a su próximo testimonio en el tribunal. W.Y. sonrió y se reclinó en su silla. Pero Jarry continuó, voy a hacer todo lo posible para que vayas a una prisión particularmente dura, como el Centro Correccional de Jefferson City, también conocido como Bonneville. Bonneville es tan famoso como lo fue Alcatraz en su época, ¿no? Pregunté. El centro penitenciario está considerado como una de las peores cárceles al oeste del Mississippi, respondió Jarry. Me refiero a lo que respecta a la seguridad de los presos. Me di la vuelta y le sonreí a Thornton. Espero que disfrutes de tu nuevo hogar, W.Y. Estoy segura de que los muchachos de allí te darán la bienvenida. Lo miré fijamente. Quiero decir, pareces un joven agradable. Frank se levantó y caminó alrededor de la mesa para pararse al lado de W.Y. Ponte de pie, le ordenó. Cuando W.Y. se puso de pie, Frank continuó, W. A. Thornton, estás bajo arresto por los asesinatos de George Hamilton y Cynthia Robinson. Sacó una tarjeta plastificada de un compartimento en su carpeta de cuero de identificación policial y le leyó a W.Y. sus derechos Miranda por segunda vez. Deberías haberle leído a mi cliente sus derechos antes de interrogarlo, protestó Stone. Lo estaban interrogando ahora, está bajo arresto, respondió Frank. Frank le sonrió maliciosamente a Stone y W.Y. Y le leí sus derechos cuando lo traje para interrogarlo. Además, tú estabas con él durante el interrogatorio, así que estamos bien. Caminando hacia la puerta, Frank la abrió y llamó a uno de los oficiales de la cárcel, ponga este pedazo de basura en una celda hasta que sea procesado, en una celda, no en el tanque de retención. El oficial agarró a W.Y. del brazo y lo hizo entrar en el edificio. Stone se fue para hacer los arreglos necesarios para hablar un poco más con su cliente. Espero que esto se sostenga, dije. Quiero que W.Y. pague por esto, pero quiero a Robinson aún más. No sé nada sobre tus acciones en la taberna Hardcase, Jarry me miró y sonrió. Pero esto fue legal, me aseguró. Y si insistimos, Stone aceptará. La próxima vez, llámenme para que les haga una pregunta fácil, muchachos. Nos vemos, dijo, saliendo de la sala para preparar su caso. Esa jovencita es dura como una roca, comenté. Jarrod Densire quiere ser nuestra próxima fiscal del distrito, respondió Frank, y yo no apostaría en su contra. Frank y yo salimos del complejo de control central y llegamos a su coche de policía, aparcado ilegalmente en una zona de carga y descarga. ¿Deberías aparcar aquí?, pregunté sonriendo. Estaba descargando una maleta para un sospechoso, respondió. Además, ¿quién le va a poner una multa a un coche de policía que obviamente no lleva distintivos? Me devolvió la sonrisa. Los agentes de la división de tráfico no son tontos. Ese coche podría pertenecer a uno de los altos mandos, y eso es un dolor de cabeza que los patrulleros no necesitan. ¿Cuándo vas a buscar a Robinson? Me gustaría ir contigo. Tengo un interés personal en esto.
Frank dudó un momento y yo esperé con esperanza. Bueno, compañero, respondió finalmente Frank imitando a John Wayne, creo que podríamos ir a su oficina y acorralarlo ahora mismo. Supongo que no te haría daño que me acompañaras. Frank volvió a su voz normal y agregó, pensé en arrestarlo frente a las personas que trabajan o hacen negocios con él, o más bien frente a todos. Me acerqué a la puerta del pasajero del auto de Frank, la abrí y le dije, me gusta tu estilo, vaquero. Salgamos a la carretera, estamos quemando la luz del día. Tu imitación es peor que la mía. Sube al coche. Esta mañana llamé a un amigo en común, dijo Frank. Me dio información interesante. ¿Qué amigo en común? Ricky Willard. Frank sonaba un poco molesto. Oh, Ricky, respondí, preocupada por el tono de Frank. No quería que Ricky se metiera en problemas por ayudarme. ¿Te acuerdas de Ricky, no? Continuó Frank con sarcasmo. El consultor de delitos cibernéticos del Departamento de Policía de St. Louis, no de Matt Steele Investigations. El mismo que te dio información sobre los Robinson. Vamos, Frank. Ricky me acaba de hacer un favor. Le llevó menos de una hora. Le pagaré al departamento por su tiempo. Cállate, tú, Frank hizo una pausa y agregó, no puedes usar los recursos de la policía para ayudarte con tu negocio, Matt. ¿Entiendes? No respondí. No vas a escucharme, ¿verdad? Los únicos recursos que utilizo son amigos y colegas como tú y Ricky. No les pido que hagan nada ilegal y, en el caso de Ricky, él dijo que hizo el trabajo durante su hora de almuerzo. Le sonreí a Frank por primera vez desde que nos subimos al auto. ¿Qué descubriste? Por un momento, pensé que mi amigo me iba a ignorar. Miró fijamente hacia adelante, luego respiró profundamente y exhaló. Le pedí a Ricky que revisara las finanzas de Robinson. Eso fue todo lo que hizo por mí. Me ofrecí. Cynthia tenía todo el dinero. Frank asintió. Sí, pero había un cheque que no mostraba un retiro que Robinson hizo justo después de que el barco de Hamilton explotara. Hubo otro retiro por la misma cantidad después de que Cynthia Robinson fuera asesinada. Me miró de reojo para asegurarse de que tenía mi atención. Cada retiro fue de 50,000 pesos. En caso de que no pueda sumar, eso es un total de 100,000 pesos, la misma cantidad que Thornton dijo que le habían pagado. Frank sonrió. Junto con el testimonio de Thornton, eso debería resolver el caso del señor Jonathan Robinson. ¿Cómo vamos a hacer esto? No vamos a hacer nada, respondió Frank. En mi calidad de detective de la policía de St. Louis, arrestaré a Robinson. Obtuve una orden judicial mientras usted estaba hablando con el fiscal Sier, por eso salí de la habitación durante unos minutos. Puede venir conmigo, pero comprenda, Matt, que es solo un favor mío. No lo arruiné. ¿Sabes qué le dije a Robinson justo después de que mataran a su esposa que me iba a asegurar de que respondiera por Cynthia y Hamilton? Le sonreí a Frank. ¿Al menos puedo decirle que te lo dije? Frank meneó la cabeza y sonrió mientras seguía conduciendo. Esa chica me impresiona más cada vez que la veo, pensé mientras Frank y yo entrábamos en la oficina exterior de Robinson. Hola, señor Steele. Me alegro de volver a verlo, dijo la joven eficiente. El señor Robinson está en una reunión, tome asiento, por favor. No tardará mucho. Frank se acercó a su escritorio y le mostró su placa de detective y su identificación. No creo que tengamos que esperar, señorita. Se dio la vuelta y lo seguí a través de la gruesa puerta de madera tallada hasta la oficina principal. Noté que la secretaria intentaba coger el teléfono, pero yo levanté un dedo y negué con la cabeza. Volvió a dejar el auricular en su base. Jonathan Robinson y otros 3 hombres estaban sentados en una mesa de conferencia situada frente a los ventanales que iban del suelo al techo en la esquina noreste de la gran oficina. Había un cuarto hombre, más joven, con un monitor de ordenador muy grande montado en un carrito, de pie entre la mesa y los ventanales. Estaba dando una presentación porque en la pantalla se mostraban gráficos y diagramas circulares. No entiendo cómo alguien puede prestar atención a un monitor de computadora con esa vista del río Mississippi, pensé.
Frank se acercó a la mesa, y yo lo seguí de cerca. Levantó su identificación cuando llegó a Robinson, que se había puesto de pie cuando Frank y yo entramos. Jonathan Robinson, estás bajo arresto, dijo Frank. ¿Cuál es el cargo?, preguntó Robinson, con la voz cargada de ira por haber interrumpido su importante reunión. Comenzaremos con la premeditación para cometer un asesinato, la conspiración para cometer un asesinato, la complicidad en un asesinato antes y después del hecho, y la conspiración para cometer un acto delictivo. Eso debería servir para empezar. Frank volvió a sacar una tarjeta plastificada de su carpeta de identificación y comenzó a leerle a Robinson sus derechos. Robinson se alejó corriendo en cuanto Frank miró la tarjeta. Intentó pasar a Frank y dirigirse hacia la puerta a la carrera. Desafortunadamente para Robinson, también tuvo que pasarme a mí. No lo logró. Le di un rápido golpe de izquierda en la mandíbula. Dio un paso atrás y cayó sobre el asiento de sus pantalones. Me moví hasta que estuve de pie sobre Robinson. Te dije que me ocuparía de que recibieras lo que te merecías, Jonathan. Dije, Jonathan, con sarcasmo. El recordatorio no parecía ser suficiente, pero tendría que bastar. Frank giró a Robinson boca abajo y, sin demasiada delicadeza, lo esposó. Supongo que tendremos que añadir a los cargos el de huir de un agente y el de obstrucción de la justicia, dijo, y puso a Robinson de pie. ¿Me involucré demasiado?, pregunté con una mirada inocente. Cállate, respondió Frank, fingiendo enojo. Llevemos al señor Robinson a su nuevo hogar. Creo que deberíamos lijar y renovar el revestimiento, le dije a Abby. Nunca entendí por qué la gente quiere pintar sobre una madera tan hermosa como esta. Estábamos trabajando en la renovación de la enorme casa antigua en Compton Heights que compré para nosotros. Decidimos restaurar el lugar a su antigua gloria mientras renovamos cosas como la plomería, el cableado y las ventanas, además de los sistemas de calefacción y refrigeración. Las grandes ventanas del piso al techo estaban abiertas para dejar entrar la suave brisa del verano, lo que ayudó a eliminar el olor a pintura de las otras habitaciones. Antes de que pudiera responder, mi celular emitió su sonido fuerte y molesto. Matt Steele, respondí con un tono de voz nada amistoso. Odiaba ese teléfono, era una necesidad, pero aún así lo odiaba. Soy Frank. Pensé que debía informarle que el fiscal del distrito le puso una mano dura a Robinson. No le permitieron negociar una sentencia menor. Pagará por completo sus crímenes. Frank se rió entre dientes y agregó, el fiscal del distrito dijo que él mismo se encargará del caso. Después de todo, es un año electoral. Habían pasado más de 3 meses desde que Frank había arrestado a Jonathan Robinson. Me alegra saberlo, amigo. Avísame cuando comience el juicio. Me gustaría ver su cara cuando le lean los cargos y cuando escuche el veredicto de culpabilidad. Por cierto, si tú y tu esposa quieren acompañar a Abby y a mí, iremos a Racis alrededor de las 7. Asentí. Bien. Ahora puedes volver a pensar en nuestra casa. ¿Nuestra casa?, pregunté con voz seria y expresión seria en mi rostro. Abby me miró fijamente, sin saber si estaba bromeando o no. Me acerqué a mi chaqueta, que estaba sobre la vieja mesa del comedor, saqué un fajo de papeles del bolsillo interior y se los entregué. Esperé a que leyera el de arriba. Después de unos segundos, me miró de nuevo, pero esta vez con una sonrisa. Esa es la nueva escritura y, como puedes ver, los propietarios son Matthew y Abigail Steele, le dije. Para que sea legal, supongo que deberíamos casarnos. Observé cómo su sonrisa se hacía más grande cuando le puse un anillo de compromiso en el dedo. Y por cierto, te amo. Abby miró el anillo y luego lo deslizó hacia arriba y hacia abajo en su dedo, sosteniéndolo a contraluz. Siempre quise ser propietaria de una propiedad. Queridos oyentes, por favor compartan sus opiniones en la sección de comentarios a continuación y no olviden darle me gusta,